Empezar, cuéntanos cómo se definen los síndromes coronarios agudos. Hay un gran espectro, Ángela, de enfermedad coronaria y que es importante que nosotros sepamos, ¿sí? Técnicamente y a nivel mundial, nosotros hablamos de síndrome de coronario agudo como un síndrome clínico para tratar de identificar a aquellos pacientes que tienen alto riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria. Y eso hace referencia a todo el contexto clínico en el que nosotros tenemos pacientes que pueden tener o no factores de riesgo cardiovasculares que ingresan con síntomas y signos a un servicio médico consultando por algunos síntomas como por ejemplo dolor torácico, disnea, limitación funcional, sudoración, que son síntomas que pueden ser en el momento, si tú lo evalúas en un contexto inespecífico, pueden ser síntomas que no te indiquen realmente que el paciente tiene un síndrome coronario, ¿cierto? Pero ahí es donde está la idea de que tú reúnas todas las herramientas del contexto del paciente para tú decir, este paciente puede tener un síndrome coronario. Es decir, no solamente el síndrome coronario se define por la presencia del dolor torácico, sino de la forma en que tú interpretas lo que el paciente te está diciendo. Tú sumas factores de riesgo, las características mediante el cual el paciente está presentándolo, factores epidemiológicos, factores sociales, factores ambientales y algunas otras herramientas más adelante para poder decir, hombre, este paciente podría tener un síndrome coronario agudo. Listo. Dentro de las características clínicas, ¿cuáles de estas me aumentan o me predicen con una mayor probabilidad de que mi paciente esté teniendo un síndrome coronario agudo? Hay algo a lo que yo le llamo la paradoja de la enfermedad coronaria, y es que un paciente puede tener enfermedad coronaria siendo un paciente completamente sano, joven, que practique deporte, que no tenga ningún factor de riesgo cardiovascular, que sea saludable, porque la enfermedad coronaria no solamente depende de las características de riesgo cardiovasculares que nosotros conocemos habitualmente. Los pacientes que tienen características de factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, la enfermedad renal, la edad, el hecho de ser hombres, favorecen a que estos pacientes tengan mayor predisposición a tener enfermedad coronaria. Por lo tanto, son un punto blanco para que nosotros podamos identificar fácilmente dentro del contexto de enfermedad coronaria. Pero quiero que quede claro que no significa que un paciente que no tenga estas características visibles no pueda tener una enfermedad coronaria, porque hay otros factores de riesgo que nosotros no podemos identificar y que no podemos ver. Por ejemplo, trombofilias, enfermedad coronaria inducida por enfermedad trombogénica. Por ejemplo, la disección coronaria, que se puede presentar claramente en pacientes jóvenes, o la enfermedad microvascular o vasoespástica, o otros pacientes, por ejemplo, que tienen factores de riesgo epigenéticos y genéticos para enfermedad coronaria, o tan simple como pacientes que tengan, por ejemplo, alteraciones coronarias congénitas que hacen que se predispongan más a la enfermedad coronaria. Nosotros normalmente, Ángel, y un dato muy importante es que casi siempre vemos la enfermedad coronaria como aquel paciente que tiene todos estos factores de riesgo, que se presenta a un servicio de urgencia con un dolor torácico que interpretamos como típico, y cuando hablamos de típico utilizamos mal el concepto de lo que es un dolor típico, un dolor no atípico o un dolor atípico, y que ya sabemos que de acuerdo al contexto actual deberíamos comenzar a utilizarlo de otra manera, y de pronto más adelante hablemos de eso. Entonces hay pacientes que no tienen estas características clínicas en las que también debemos pensar en enfermedad coronaria. Mira que me parece súper importante esa aclaración que tú haces, y pues ya profundizando un poco más,
en los tipos de infarto, reconocemos que el infarto tipo 1, que es el que clásicamente nos produce el síndrome coronario agudo, realmente también abarca un espectro que tú lo mencionabas, que puede ir desde vasoespasmo coronario, disección coronaria, erosión de la placa, ruptura de la placa, que incluso estas entidades hoy en día las reconocemos que pudieran causar síndromes coronarios agudos sin evidencia de enfermedad aterosclerótica obstructiva, que es lo que hoy en día conocemos también como MINOCA, que de hecho, de acuerdo a la reclasificación, consideran que debe existir un sustrato isquémico de base. Entonces, pues realmente es amplio y como sabemos, no es solamente lo que conocemos típicamente de la placa que obstruye más del 50%, sino que realmente esto profundiza muchas cosas más. Tú tienes un capítulo que escribiste bastante interesante de enfoque del dolor torácico y yo pienso que es importante que profundicemos en esto y recordemos cuáles son las causas potencialmente mortales que debemos nosotros sospechar ante un paciente que se presenta con dolor torácico. Ok, mira, el dolor torácico es la piedra angular de la enfermedad coronaria, pero es un mundo tan mágico y maravilloso que es donde tú juegas un papel como detective a tratar de identificar cuál es la causa de dolor torácico en un paciente que se presenta en un servicio de urgencia y está la pericia clínica para poder tratar de identificarlo. Muchas cosas pueden producir dolor torácico e incluso, dependiendo del grupo etario, podemos tener causas mucho más frecuentes de dolor torácico en diferentes poblaciones. En términos generales, ¿qué cosas debo yo pensar cuando un paciente se presenta en un servicio de urgencia con dolor torácico? Primero, enfermedad coronaria, indiscutible. Segundo, disección aórtica. Tercero, un tromboembolismo pulmonar. Cuarto, una ruptura esofágica. Y quinto, un neumotórax a tensión. Estos son los cinco patrones de enfermedad urgente que yo debo tratar de identificar, descartar y tratar de orientar en el servicio de urgencia. Incluso no porque sean los más frecuentes, sino porque son los más graves. Y a esto yo le llamo algo que denomino la semaforización del dolor torácico. Si está en rojo, estamos graves y debe ser alguna de esas 5. Si estamos en verde, podríamos estar tranquilos. Y si estamos en amarillo, deberíamos buscar herramientas para tratar de intervenir e identificar rápidamente cuál puede ser la causa del dolor torácico. Ahí la importancia de la semiología, porque pudiera ser que todas esas entidades que nos comentaste tienen características clínicas muy propias que nos aumentan la probabilidad de que nuestro paciente esté teniendo ya sea la sospecha clínica que nosotros tenemos, ¿verdad? Y pues también la importancia de esa herramienta súper valiosa, la cual tú nos enseñas y nos has enseñado muchísimo, que es el electrocardiograma que debemos tomar en menos de 10 minutos. Y este electrocardiograma probablemente nos va a conducir a un número de posibilidades y nos va a orientar hacia la sospecha diagnóstica de nuestro paciente, ¿verdad? Ahí se me congeló. No te escucho. Estoy escuchando bien, Ángela. Ya. Estoy en línea. ¿Me escucha perfecto? Estoy teniendo un poquito de problemas, ¿sí? pero sí te escucho bien. ¿Podrías contarnos cómo se clasifican los síndromes coronarios agudos? A ver, mira, el síndrome coronario agudo se clasifica como síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Yo realmente en un contexto clínico le enseño a las personas que me siguen, el síndrome coronario agudo se puede clasificar como síndrome coronario agudo sin elevación del ST y síndrome coronario agudo con elevación del ST. Pero también tenemos otra clasificación que son los patrones electrocardiográficos de alto riesgo, que realmente cuando uno lo ve y la persona no es experta en el tema,
puede hacer que estos pacientes de alto riesgo los clasifique inadecuadamente como síndrome coronario agudo sin elevación del ST. En términos generales, esta es la clasificación que tenemos. Y esta clasificación nosotros la podemos fácilmente dilucidar con el electrocardiograma. El electrocardiograma sigue siendo la herramienta fundamental en la evaluación, diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario. Entonces nosotros necesitamos un electrocardiograma lo más rápido que podamos. 10 minutos es una herramienta para poder decir, hombre, no pasen de este tiempo, pero si el paciente llega y en 2 minutos lo tengo, para mí sería ideal. No tendría que esperar 10 minutos realmente para tratar de identificarlo, más cuando yo llego y veo un paciente que tiene características clínicas de angina o veo que es un paciente que tiene riesgo de tener una enfermedad coronaria. Entonces, el electrocardiograma es la herramienta fundamental para poder utilizar, clasificar el síndrome coronario agudo. Listo. Quisiera que habláramos un poco también de la herramienta que tenemos de los biomarcadores de la troponina, que ya tenemos pues diferentes, cada vez tenemos troponinas más ultrasensibles que nos permiten una determinación aguda de los pacientes que tenemos sospecha de síndrome coronario agudo. Quisiera que nos contaras un poco de los nuevos algoritmos propuestos en cuanto a los algoritmos de 0 a 3 horas o de 1 a 2 horas y cómo podríamos utilizar esto para confirmar o descartar un síndrome coronario agudo. Perfecto, Ángela. Mira que esto es tan interesante. Cuando tenemos un paciente con sospecha clínica de un síndrome coronario agudo, yo utilizo el electrocardiograma. Si tengo sospecha electrocardiográfica de que el paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST, realmente no necesito troponina para poder hacer el diagnóstico. Se ha descrito súper importante ese dato. Que pueden utilizarse esas troponinas como factor pronóstico, pero realmente yo necesito es una intervención rápida en ese paciente. Ahora, pasamos al contexto en que el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. La herramienta clave es troponina ultrasensible. Hay muchos tipos de troponina. Yo puedo utilizar troponina I, puedo utilizar troponina T, puedo utilizar troponina de alta sensibilidad, puedo utilizar troponina ultrasensible. Lo que sí debo tener realmente claro es, primero, yo con qué troponina voy a trabajar. Yo debo conocer el tipo de troponina que tengo, porque debido a esto, yo voy a hacer una mejor interpretación de análisis cuando tengo un resultado. En la mayor cantidad de laboratorios, la troponina está entre 30 minutos a 1 hora. Eso va a depender de los protocolos institucionales de cada uno de los centros. Hay sitios donde tú la tienes en 3 horas, hay sitios donde tú la tienes en 30 minutos. Y hay sitios donde tú tienes troponina ultrasensible, tienes troponina de alta sensibilidad o tienes troponina I o troponina T. ¿Qué mensaje les quiero dejar? No utilicen otra cosa que no sea troponina. Transaminasa fuera, mioglobina fuera, creatinsinasa fuera. Ya eso está claro. La troponina es la que se debe utilizar. Si tenemos troponina ultrasensible, esa es la herramienta que deberíamos tener. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esta troponina? Hay muchos algoritmos que nos han mostrado que yo puedo tener un paciente con una sola troponina y hacer diagnóstico. Hay otros que nos han mostrado que yo podría tener una troponina, hacer un delta de troponina y con eso definir si mi paciente realmente tiene un síndrome coronario agudo o no. Ahora, ¿qué tipo de herramienta vamos a utilizar? Depende el contexto clínico de mi paciente. Si el paciente tiene 30 minutos de dolor torácico, hombre, probablemente ese paciente sea candidato a hacer un delta, ¿cierto? Hacer una troponina inicial, hacer una troponina comparativa. La pregunta, ¿en cuánto tiempo yo debería hacer esa troponina comparativa? ¿En 1 hora? ¿En 3 horas? Si utilizo troponina ultrasensible, yo podría hacer ese proceso en solamente 1 hora. Pero si utilizo otro tipo de troponina, probablemente debería esperar 3 horas. Ahora, si mi paciente tiene más de 1, 2, 3, 4 horas de dolor torácico, yo podría utilizar cualquiera de las 2 troponinas que a ese momento ya deberían tener una elevación significativa. Hablemos del contexto en el que nos encontramos.
Casualmente, no todos los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo van caminando por frente de la clínica, les da el dolor e ingresan inmediatamente a un servicio de urgencia y preciso. Llegan cuando no hay nadie, el del triaje lo pasa fácil y el paciente llega de una vez a la consulta y bajan a hacerle la prueba rápido. Probablemente haya pasado una mayor cantidad de tiempo desde que un paciente se desplaza desde su sitio de trabajo, desde su casa o de donde esté, a un servicio de urgencia, y probablemente el tiempo con el que el paciente ingresa a urgencia, nosotros debemos tenerlo claro, porque eso es clave para definir qué conducta voy a seguir. Listo, perfecto. Excelente explicación. Vamos a hablar entonces ya un poco más, contamos algunas cosas en torno al diagnóstico electrocardiográfico con los biomarcadores. Ahora vamos a profundizar un poco más en cuestión al abordaje terapéutico, que quizás pudiera ser lo que nosotros como médicos deberíamos tener claro en la parte de abordar estos pacientes. Tú ya nos mencionabas en la parte de la clasificación de los síndromes coronarios agudos que nosotros debemos diferenciar aquellos escenarios de síndromes coronarios agudos con elevación del ST o síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, que en esos tenemos cuando hay un infradesnivel del ST o una angina inestable, que se diferencian las dos por la elevación de los biomarcadores en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. La importancia de reconocer el escenario del síndrome coronario agudo con elevación del ST es porque, como sabemos, el tratamiento médico es una urgencia y, como les decía al comienzo, el tiempo es miocardio y en estos pacientes debemos realizar una estrategia de reperfusión inmediata. En cuanto al abordaje terapéutico, pudiera ser que el tratamiento farmacológico como tal no se diferencie mucho en estas entidades, entonces quisiera que profundicemos un poquito más en todo lo de los pilares del tratamiento farmacológico, en cuanto a la oxigenoterapia, las medidas generales, las estatinas, anticoagulantes, antiagregantes. Entonces quisiera que nos contaras un poquito sobre eso. Ok, mira, eso es un tema supremamente interesante y una de las cosas que más vemos nosotros cuando estamos atendiendo a pacientes con enfermedad cardiovascular, específicamente síndrome coronario agudo en los centros de alta complejidad, donde finalmente el paciente debe llegar. No es que de pronto vaya a llegar, es que deben llegar allá todos los pacientes, porque los pacientes con síndrome coronario agudo generalmente llegan a centros de menor nivel de complejidad, pero ese paciente finalmente debe terminar en un centro de alta complejidad, porque es que en la actualidad todos sabemos que el tratamiento real que demuestra disminución de mortalidad, mejoría en la calidad de vida, disminución de hospitalizaciones, es la intervención coronaria percutánea. Entonces, cuando nosotros vemos a estos pacientes, muchas veces vemos que vienen maltratados, no descalificando la pericia o experiencia de las personas que se encuentran en menor nivel de complejidad, sino resaltando que hay un punto que debemos fortalecer, tratando de darle las herramientas a los médicos de atención primaria para que puedan orientarse mejor. Un paciente que tiene una enfermedad coronaria, como un síndrome coronario agudo de sospecha, generalmente yo podría iniciar intervención farmacológica. La intervención farmacológica va a depender lo que yo vaya a hacer con este paciente. Por ejemplo, si este paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST, la terapia debe estar centrada en anticoagulación y terapia fibrinolítica. Es decir, que yo debo concentrarme en tratar de establecer cuál de esta herramienta es la más adecuada, cuál tengo yo y cómo la voy a utilizar. Porque, por ejemplo, la dosis de anticoagulación va a ser diferente si el paciente tiene más de 75 años o tiene menos de 75 años. Va a ser diferente si yo a este paciente le voy a iniciar terapia fibrinolítica o no le voy a iniciar terapia fibrinolítica. Ahora, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, yo podría claramente iniciar carga de terapia antiagregante
dual. Pero si tengo un paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la oportunidad real no va a ser elegir el tratamiento anticoagulante o fibrinolítico, porque no aplica la fibrinolisis para este tipo de pacientes, se aplica la terapia anticoagulante. Pero yo debería tratar de elegir la mejor terapia antiagregante para este paciente. Entonces, por ejemplo, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, yo debo concentrarme en elegir la terapia antiagregante adecuada para este paciente. Y en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST, yo debo concentrarme en la terapia anticoagulante y la terapia fibrinolítica. Ahora, nos vamos a la terapia antiagregante. Las guías son muy lindas y nos recomiendan muchas cosas que no aplican para nuestros escenarios. Por ejemplo, la guía te dice, Ángela, si tienes un paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, por favor, no le des terapia antiagregante porque tú lo vas a pasar a sala. Pero, por ejemplo, estando en Colombia es bastante frecuente que tú estés a 4 horas del sitio donde el paciente va a hacerle la terapia de intervención coronaria percutánea. Y no todos esos centros de alta complejidad cuentan con hemodinamia 24 horas disponible. Entonces tú la pregunta que te hace, hombre, es cierto, ¿será que le doy entonces la terapia antes o solamente le doy aspirina y lo mando y que ya le den la terapia antiagregante dual en el momento que le hagan la intervención coronaria percutánea? ¿Por qué la guía saca esto de definir la terapia antiagregante en el momento de la intervención coronaria percutánea? Es sencillo. Es por los hallazgos que puede tener el paciente antes de definir la intervención. Si tiene una lesión tipo A, es decir, un solo vaso sanguíneo que tiene una oclusión aterosclerótica, incluso yo podría utilizar cualquiera de los otros antiagregantes. Pero si este paciente tiene enfermedad coronaria multivaso, yo sí di una terapia antiagregante previa, como el prasugrel o como el ticagrelor, probablemente estaría limitando la posibilidad de hacer una intervención quirúrgica pronta en este paciente, porque este paciente tendría más riesgo de sangrado en caso de que yo defina llevarlo a este tipo de intervención, dándole anticoagulante, dándole 2 terapias antiagregantes que tienen diferentes tiempos de depuración. Entonces, el contexto clínico va a definir lo que yo vaya a hacer con estos pacientes en el momento en que yo los tengo en el servicio de urgencias. Es muy importante eso que tú mencionas y pues realmente nosotros el contexto ideal no es el contexto real y a pesar de que recientemente tuvimos algunas actualizaciones de la guía del síndrome coronario agudo sin elevación del ST en el 2020-2021, no recuerdo bien que pues por primera vez cambió eso, que nos recomendaban que en ese paciente en el cual se plantea una intervención coronaria percutánea temprana, nosotros podríamos considerar no dar la terapia antiagregante dual, que eso viene pues del estudio ISAR-REACT 5 o 4, no recuerdo bien, que pues se determinó que en aquellos pacientes que como el prasugrel no se puede dar antes de la intervención coronaria percutánea, debido a que debemos conocer la anatomía coronaria, en estos pacientes se observó que no habían diferencias en cuanto a la recurrencia de los eventos isquémicos. Pero es muy importante lo que tú mencionas y realmente pudiera ser que la mayoría de los que estemos acá no estamos en instituciones médicas de alta complejidad y no tenemos la disponibilidad de realizar la intervención coronaria percutánea y entonces pudiera ser que siguiéramos utilizando las estrategias farmacológicas que pues ya conocíamos y este paciente pudiera ser que se beneficie de antiagregación dual. Una pregunta, yo tengo una duda personal y es en cuestión a la antiagregación dual en el contexto del paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Realmente hay diferencias entre la efectividad de los antiagregantes, de preferir ticagrelor, prasugrel, en cuestión de clopidogrel, por lo menos? No, realmente los pacientes que tienen síndrome coronario agudo con elevación del ST, no modifica la terapia inicial alguno de estos, porque la terapia real no va a depender de la terapia antiagregante, va a depender de la terapia coagulante o la terapia antitrombótica, ¿cierto?
Ya una vez tú tengas ahí, evalúas el riesgo del paciente y tú dices, hombre, este paciente tiene una enfermedad arteriosclerótica severa, es un paciente que es joven, un paciente que tiene menos riesgo de sangrado, probablemente sea un paciente que se beneficie de darle terapia con prasugrel, por ejemplo. Y tú puedas decidir hacer un switch después de la intervención para tratar de buscar un beneficio a ese paciente. Pero, por ejemplo, decir, hombre, darle ticagrelor, clopidogrel o prasugrel a este paciente de forma inmediata en el momento, porque esa terapia antiagregante realmente no te va a definir el futuro de ese vaso que tiene una oclusión 100%, ¿cierto? Lo que te va a definir la intervención Es en la ese anticoagulación. momento es la anticoagulación, la terapia fibrinolítica y la intervención coronaria percutánea, que es el gold estándar de la terapia para el síndrome coronario agudo. Si tú tienes un paciente con síndrome coronario agudo, con elevación del ST, si me preguntas a mí, basado en la evidencia, lo que este paciente debería hacerse es intervención coronaria percutánea. Si no la tengo disponible, hombre, hagamos terapia fibrinolítica. Pero hay un dato importante, Ángela, y es que la terapia fibrinolítica se puede igualar a la intervención coronaria percutánea si se hace de forma adecuada y sobre todo si se hace en las 3 primeras horas desde que el paciente presenta el dolor torácico. Es decir, si tú tienes un paciente y tiene 5 horas de dolor torácico, 6, 7, 8 horas de dolor torácico, y haces una fibrinolisis, ya la efectividad de esa fibrinolisis no es comparable con la intervención coronaria percutánea. Okay. Es decir, si tú intervienes con fibrinolisis a un paciente tempranamente, en menos de 3 horas desde que el paciente lo tenga, puede que eso equipare en resultados la intervención coronaria percutánea. Nunca la va a superar, pero puede que sea equiparable, más benéfica, ¿cierto? El problema, ¿cuál es? Que, por ejemplo, en muchos de los centros de Colombia rurales, la posibilidad de terapia fibrinolítica es poca. Hay algunos centros que se van abriendo posibilidad de tener por lo menos la alteplasa, ¿cierto? Pero no todos tienen esta posibilidad. Y los médicos generales, médicos rurales, salen con poco entrenamiento para ellos mismos tomar la decisión de hacer esta terapia ahí en la zona rural. Entonces, mientras que el paciente llega del campo, de la montaña o de la zona rural donde llega al servicio de urgencia, usted instaura el proceso de admisión, hace el proceso de remisión, ya pasó ese tiempo en el que el paciente realmente puede intervenirse. Idealmente, en el mundo utopático, pues la utopía de la cardiología te diría, hombre, necesitamos un hemodinamista en cada uno de los centros, ¿cierto? Pero esto no es real. Entonces debemos aprender a utilizar la terapia fibrinolítica para aquellos pacientes que tienen síndrome coronario agudo con elevación del ST, para tratar de mejorar los desenlaces. Sabes, ahora que mencionas y nos compartes ese dato que pudiera ser que en las primeras horas los desenlaces son equiparables, recuerdo precisamente un trabajo de grado del doctor Custodio, que también se está especializando en cardiología. Él evaluó y comparó los desenlaces de terapia fibrinolítica versus reperfusión en pacientes pues con síndrome coronario agudo con elevación del ST, y llamativamente pues no hubo diferencias en cuanto a desenlaces de complicaciones cardiovasculares tempranas. También importante lo que mencionas de que debemos estar entrenados de la fibrinolisis, de pronto comentarnos algo de la dosificación que debemos tener nosotros claros para este escenario clínico. Hombre, la dosificación, Ángela, de estos medicamentos es muy técnica. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Porque, por ejemplo, yo les digo ahorita cuánto es la dosis, dependiendo del peso, se le va a olvidar. Estamos en el mundo de la era tecnológica. Y fíjate cómo estamos haciendo medicina a través de Instagram. Es una red social. Así todos tenemos el celular siempre a la mano. Yo les recomiendo, tengan aplicaciones que sean útiles para sus vidas. Siempre que tengan duda, busquen en su celular la fotico, hagan la copia, guárdenla ahí, tenganla disponible y sepan dónde está. Si usted tiene, por ejemplo, Alteplasa, sepa que la Alteplasa
sepa cuál es el beneficio de esta, sepa cuál es la dosis, sepa a cuál paciente se le va a dar anticoagulación y a cuál no, porque sabes que hay algo interesantísimo y es que, por ejemplo, estos pacientes, Ángelas, si van a ser llevados a terapia fibrinolítica, tú deberías, por ejemplo, colocar una dosis de heparina endovenosa, heparina de bajo peso molecular, por ejemplo, la enoxaparina. Y muchas veces ni siquiera los internistas saben que esto se debería colocar y esto favorece la terapia antitrombótica. Y esto es un dato clave que está en la guía, pero que está tan pequeñito que nunca lo alcanzamos a ver. Si el paciente tiene menos de 75 años, por ejemplo, tú podrías dar una dosis endovenosa de 35 miligramos de enoxaparina o darle una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso a los pacientes endovenosa directa antes de iniciar la terapia fibrinolítica, ¿cierto? Que son datos que ni siquiera los internistas a veces sabemos. Y yo te lo digo porque de internista fue que me di cuenta de esta pequeña letra en la guía de síndrome coronarial agudo con elevación de ECG. La recomendación, ¿cuál es? Mencionas eso en relación a la anticoagulación. ¿Es necesaria la práctica de administrar el bolo previo de enoxaparina? Es que a pesar de que está escrito en la guía, yo, pues digamos, en la práctica clínica veo que pudiera no ser pues no es una conducta que la suelo observar con frecuencia. ¿Es necesario? Por la que no se ve, Ángela, es porque la desconocemos. Cuando tú trabajas en docencia, tú te encargas de averiguar, preguntar a tu club de revista. Hombre, ¿tú qué opinas de esto? Ve, eso estaba en la guía, no sabía, nunca lo había visto. Pero era tan pequeño que no lo alcanzamos a ver. Y otra de las cosas es porque nos da miedo hacer terapia anticoagulante, porque en ese caso te tocaría colocar la terapia endovenosa de la enoxaparina y la terapia subcutánea, más la terapia fibrinolítica, más la terapia antiagregante. Entonces muchas veces nos da miedo hacer este tipo de terapia en los pacientes y la mayor cantidad de las personas que se encuentran en los servicios de urgencias casi nunca utilizan esta dosis de anticoagulación endovenosa. Ok, listo. Contraindicaciones absolutas para trombolizar un paciente. Hombre, mira que una de las cosas más importantes es saber a qué riesgo tú te estás enfrentando. Hablar con el paciente en el momento de pronto no sea lo más correcto, pero muchos pacientes están en condiciones adecuadas para poder definir si se hace la terapia o no. Siempre que se va a hacer una terapia fibrinolítica, yo debería tener un consentimiento informado, firmado por la familia para poder hacer esta terapia que puede traer complicaciones fatales. Que el paciente no tenga enfermedad cerebrovascular, paciente que no haya sido intervenido quirúrgico recientemente, paciente que tenga, por ejemplo, antecedentes de trastornos hemorrágicos en los últimos 3 meses, paciente que tenga hipersensibilidad al medicamento, pero sobre todo paciente que no esté de acuerdo con hacer terapia fibrinolítica. En mi experiencia, Ángela, te cuento que yo trato de ser tan top con todo esto del síndrome coronario agudo, que creo que con la terapia fibrinolítica tuve muy buenos resultados, sobre todo cuando estaba en una institución donde no tenía intervención coronaria percutánea 24 horas y todo lo hacía protocolizado. Los resultados fueron sensacionales, pero porque la rigidez mental y académica me exigía hacerlo casi siempre de esa forma. Tuve un paciente con trombolisis que me sangró tanto que hizo una hemorragia cerebral masiva que terminó afectando la vida del paciente por una terapia fibrinolítica con factores limítrofes para definir si tenía una contraindicación severa, una contracción absoluta o relativa. Pero cuando, por ejemplo, tú equiparas cuántos pacientes se beneficiaron y una complicación de todos esos, la gran mayoría le va súper bien y hay que tratar de utilizar esta terapia. ¿Cómo evalúo clínicamente y electrocardiográficamente de que el paciente tuvo una adecuada respuesta a la trombolisis? Eso es importantísimo. Y ahí es donde sale, por ejemplo, otra de las características fundamentales de la interpretación del electrocardiograma.
Hay dos cosas fundamentales, Ángela. Anteriormente habían tres, ahora hay dos. ¿Cuáles son? Primero, te voy a decir para intervención coronaria percutánea y para trombolisis. Yo tengo un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST y lo trombolizo. ¿Qué utilizo yo para poder decir, hombre, este paciente está mejorando y le está yendo bien con la trombolisis? Primera, descenso de al menos el 50% del ST, del electrocardiograma con el ST más alto que yo tenga, el 50%, y aparición del dolor, no más. Si el paciente se le está quitando el dolor y si el paciente tiene electrocardiograma a los 60, 90 minutos de haber ingresado a iniciar terapia fibrinolítica, ese paciente tiene una trombolisis exitosa. Y la intervención coronaria percutánea tiene dos clínicos y uno angiográfico, que son disminución del menos del 75% del segmento ST, desaparición del dolor inmediata, porque tú tienes el paciente con dolor. Créeme que cuando tú estás haciendo arteriografía y tú alivias eso, el paciente siente esa sensación de bienestar. Yo tengo unos segunditos, pero después el paciente se pone bien. Disminución del dolor inmediato, disminución del 75% de elevación del ST, y la otra es el flujo TIMI, que debería ser un flujo TIMI perfecto, pues en la angiografía, que eso se evalúa ahí. Desde el punto de vista clínico, son los mismos dos para estos en los tiempos y en el contexto clínico que te acabo de decir. Listo, perfecto, muchas gracias. Hablando entonces de las otras medidas farmacológicas que pudiera ser que las compartiéramos o que se comparten en el espectro de los pacientes con síndrome coronario agudo, quisiera que profundizáramos un poquito en cuestión a las otras terapias, los beta bloqueadores en la fase aguda. Ayer de hecho compartía un poco que me llamó la atención precisamente porque yo por lo menos tenía el concepto de que pues todo paciente con cardiopatía isquémica, por su efecto cardioprotector, yo consideraba beta bloquear a mi paciente. Sin embargo, pues dada la salvedad ayer de ese paper de JAMA, que nos comentan que pues los beta bloqueadores solamente estarían delegados para los pacientes con disfunción ventricular o aquellos que tengan enfermedad coronaria residual. Entonces, como que no queda muy claro el beneficio en fase aguda, fase crónica. ¿Qué hacemos con estas terapias? Hombre, mira, yo tengo pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que solamente tienen terapia antiagregante, ¿cierto? Que no tienen ni ECA ni tienen beta bloqueador. ¿Por qué? La terapia beta bloqueadora, IECA o la otro tipo de terapia tiene una indicación clara y es que se utiliza para pacientes que tienen síndrome coronario agudo asociado a una falla cardíaca con fracción de eyección deprimida, que puede ser por la misma enfermedad coronaria o por alguna otra enfermedad cardíaca previa, por ejemplo, ¿cierto? Si tengo un paciente que tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST o con elevación del ST, y este paciente no tiene una fracción de eyección deprimida, este paciente probablemente no se vaya a beneficiar de este tipo de manejos tempranamente. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene beta bloqueo, porque el paciente previamente era hipertenso, por ejemplo, puede continuar el manejo con el beta bloqueador, ¿cierto? Pero si el paciente tiene una fracción de eyección con una función sistólica conservada del 60%, probablemente este no tenga ningún beneficio. Diferente en los pacientes que tienen una falla cardíaca con fracción de eyección deprimida. Y ahora la pregunta que tú debes hacerte es, ¿en qué momento yo voy a iniciar esta terapia en este tipo de pacientes? ¿En el momento inmediato apenas llega? ¿En las primeras 24 horas? ¿O lo voy a hacer de forma escalonada en las primeras 24, 48 o antes del egreso? Es una pregunta que va a depender de la pericia clínica y del contexto que tú tengas a este paciente. Por ejemplo, el beta bloqueador, que es un medicamento que se ha demostrado ya que disminuye mortalidad, disminuye remodelación cardíaca en los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección deprimida, de origen isquémico principalmente. Hay unos que son predictores de choque. ¿Cuáles son los predictores de choque? Es decir,
en el que tú debes tener cuidado de iniciar terapia beta bloqueadora en estos pacientes. Por ejemplo, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 110, o si el paciente tiene más de 75 años, o si tiene una presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio. Son pacientes al que tú dices, hombre, yo todavía no deseo iniciar mi terapia en este paciente porque tiene alto riesgo de que yo le inicie esta terapia y el paciente se me choquee por la terapia asociada a la disfunción sistólica que me genera la enfermedad coronaria. Y te voy a dar este dato, Ángela, tan importante para que tú y todos los que están aquí conectados puedan tenerlo. A mí me gustan mucho los datos clave porque de eso se aprende mucho y lo van a recordar siempre. Mira esto. Nosotros tenemos 3 arterias principales en el corazón. La arteria descendente anterior, la arteria circunfleja y la arteria coronaria derecha. Independientemente de que tenga coronaria izquierda, coronaria derecha, el tronco, pues yo finalmente tengo estos 3 ramos. ADA, circunfleja y arteria coronaria derecha. Cuando yo tengo un infarto de cada una de estas, las complicaciones son diferentes. Y mira esto tan interesante. Cuando yo tengo un paciente que tiene una oclusión de la ADA, de la circunfleja o de la coronaria derecha, a pesar de que tengo complicaciones diferentes, ¿con cuál de estas 3 me debería preocupar más? Pues poniéndolo en un contexto en el que tienes que elegir alguna de las 3 porque yo me preocupo en todas. Pero ¿con cuál de estas 3 tú te preocuparías más? ¿ADA, circunfleja o coronaria derecha? Pues depende, o sea, digamos, en la coronaria derecha pienso en más riesgo de compromiso de infarto del ventrículo derecho, más riesgo de hipotensión. En el descendente anterior, pues es la que más se suele relacionar al riesgo de choque cardiogénico, que también pudiera estar relacionado un poco con la circunfleja, pero la coronaria derecha también me puede dar más riesgo de una bradicardia extrema, de un bloqueo auriculoventricular. Ahí existen... Entonces, fíjate cómo se vuelve esto tan interesante. ¿Con cuál de estas 3 elijo? Pensando en la falla cardíaca, que es uno de los pilares de la medicina cardiovascular en el momento, yo te enseño que, por ejemplo, cuando tengo un infarto con elevación del ST de la arteria descendente anterior, tengo una disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo absoluta entre el 20 al 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi paciente tiene 50% de fracción de eyección, siendo esto normal, 50%, bueno, levemente disminuida, pues, 55, pongámoslo para decir que es normal, 55, y este paciente tiene un infarto con elevación del ST con oclusión de la arteria descendente anterior, esa fracción de eyección del 55% va a disminuir al menos 20-25%. Es decir, que el que estaba en 55% va a quedar con 30% de fracción de eyección. Entonces, para que tú mentalices, hombre, este paciente tiene un criterio electrocardiográfico que me dice, está la arteria descendente anterior tapada, yo tengo que hacer algo por el paciente. Tengo que pensar en su futuro, qué va a hacer de la vida de este paciente si yo dejo que esa arteria coronaria siga ocluida. Ese paciente es el soporte de su familia, tiene 3 hijos, vive en el campo, se dedica a los hijos, por Dios, tengo que salvar a ese paciente. 25%, Ángela, la arteria circunfleja, 10 a 15%, estamos hablando de función sistólica del ventrículo izquierdo, 10 a 15% de la fracción de eyección, y estamos hablando a futuro pensando en la falla cardíaca que va a tener este paciente. Un paciente que tiene un infarto de estas 3, la vida le cambia completamente. Por eso yo debo intervenir tempranamente. Y la arteria coronaria derecha, solo el 5% de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces tú dices, hombre, yo tengo que estar muy piloso con oclusión de la arteria descendente anterior. Pero también tengo que estar muy piloso, por ejemplo, con la arteria coronaria derecha. Es la que más tiene infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y es porque tiene algunas propiedades anatómicas y fisiológicas que hace que se trombose mucho más la arteria coronaria derecha que las otras 2 arterias. Un dato importantísimo, a pesar de que disminuye la función sistólica solamente el 5%, puede producir complicaciones arrítmicas muy graves,
como disfunción sinusal o bloqueos auriculoventriculares severos que pueden conllevar a la muerte. Entonces tú me dices, hombre, tengo que elegir una de estas tres. Definitivamente, hombre, no tengo cómo elegir ninguna de las tres. Yo voy siempre por salvar las tres. Pero más que pensar en salvar esas tres, yo pienso en salvar la vida de ese paciente que se encuentra en su casa, que es el soporte de su familia. Muchas familias dependen de ese paciente que me está llegando a urgencia. Y es mi responsabilidad y la suya salvarle la vida a ese paciente. Para eso somos médicos, para salvar vidas. Excelente. Ese dato me encantó, no lo tenía presente. Muchísimas gracias. Una pregunta un poco ya más yéndonos hacia esto, la terapia a largo plazo de la antiagregación. ¿Es realmente recomendable uno, y pues acá también te lo pregunto porque no lo tengo muy claro, las guías o pues las revisiones nos recomiendan, vamos a antiagregar a nuestro paciente de forma indefinida con ASA? Sin embargo, un día un docente me preguntaba pues si realmente yo puedo considerar suspender la antiagregación en algún paciente que yo considere que tenga enfermedad coronaria estable, pero no tengo muy bien todavía la respuesta. ¿Y qué define que tenga enfermedad coronaria estable? Ya mira, la terapia antiagregante es algo que incluso todavía está en el hilo de la discusión. Incluso hay revisiones que, por ejemplo, te dicen, hombre, tú podías tratar a un paciente solamente con un antiagregante, o podrías darle solamente terapia dual por un mes, o podría dársela por 3 meses, o 6 meses, o necesariamente por un año. ¿De qué va a depender eso? Del tipo de paciente que tú tengas. Entonces, se han desarrollado algunas herramientas, Ángela, para poder definir, tú dices, si este paciente yo lo puedo llevar a 3 meses, a 6 meses, a un año. Y una de las herramientas que yo siempre les enseño se llama Preciset-DAP. Esta herramienta te evalúa, es una herramienta que se diseñó para quitar antiagregantes. Es decir, te evalúa el riesgo de sangrado de este paciente y te dice, hombre, ese paciente, esa clasificación tiene una puntuación de 25, mayor a 25, menor a 25. Mayor a 25, alto riesgo de sangrado. Menor a 25, menor riesgo de sangrado. Entonces ahí te podría orientar si tú deberías dar 3 meses, 6 meses o deberías dar terapia antiagregante por un año al menos. ¿De qué otra cosa va a depender esto? Del riesgo trombótico que tenga el paciente. Una pregunta fácil es, ¿por qué nosotros damos terapia antiagregante dual en estos pacientes? Y la respuesta es sencilla, porque después que colocamos un stent, hay riesgo de que ese stent haga restenosis, sobre todo en los primeros meses, 1 a 3 meses. Entonces, estas terapias entre el primero y el tercer mes son fundamentales en los pacientes que tienen revascularización percutánea. Ahora, tú puedes decir, ¿qué pasa si mi paciente tiene una enfermedad coronaria y tiene solo un stent? ¿Cuánto tiempo le debería dar? ¿Qué pasa si yo me pregunto, hombre, qué tal que tenga 2 stent? Hombre, ¿qué tal que tenga 3 stent? O que tenga stent que estén muy grandes, muy largos, o pacientes que quedan completamente con la arteria coronaria derecha completamente tapizada de stent. Estos pacientes tienen mucho mayor riesgo de restenosis que un paciente que tiene solamente un stent. Entonces, en estos pacientes, tú deberías evaluar si realmente se equipara el riesgo de sangrado con el riesgo de restenosis. Y muchas veces nos encontramos con escenarios completamente difíciles en el que tenemos que sacrificar uno de los dos. Es decir, pacientes que se le tapizaron las 3 arterias porque no era candidato a revascularización quirúrgica, por mucho que tú quisieras, este paciente es candidato a una intervención quirúrgica. El cinta le dio perfecto, pero tú dices, hombre, no tiene buenos lechos, no tengo a dónde pegar los puentes, tengo que hacer algo por este paciente. Puedo utilizar la terapia de revascularización percutánea. Yo hago terapia de revascularización percutánea, quedó con 3, 4 stent y el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, pero también tiene un alto riesgo de restenosis del stent.
Entonces te toca parar balancear. balancearla, porque eso no te lo dice en ninguna guía. Y tú tienes que jugártela como cardiólogo clínico, porque por otro lado estos pacientes deben estar siempre en manos de un experto. Como cardiólogo, tú debes jugártela y siempre compartir la decisión con el familiar. De acuerdo, ya que mencionas un poco aquí lo de la antiagregación, realmente pues como les mencionaba al comienzo, de síndrome coronario agudo podríamos hablar de infinidades de cosas, pero acá también quisiera dejar el mensaje en cuestión que de hecho no es un escenario infrecuente, que son los pacientes que presentan un síndrome coronario agudo y de forma concomitante tienen indicación de anticoagulación, ya sea digamos porque tienen una fibrilación auricular. En ese contexto también ya han habido algunos avances y es por eso que siempre queremos evaluar, individualizar riesgo de sangrado, riesgo isquémico, pero hoy, de acuerdo a las recomendaciones, cada vez queremos acortar más ese riesgo de sangrado y es por eso que determinamos que nuestro propósito es poder darle a nuestro paciente el menor tiempo posible de la terapia triple y luego pues en el curso del seguimiento voy evaluando con qué tipo de terapia antiagregante voy a dejar a mi paciente, ¿verdad? Totalmente, y eso es uno, por ejemplo, de los motivos de interconsultas frecuentes a los electrofisiólogos, por ejemplo, cuando el paciente tiene una terapia antiagregante dual y tiene también una terapia anticoagulante. Pero es sencillo, realmente es sencillo. Tenemos que ser lo más práctico posible para tomar este tipo de decisiones. Y el paciente tiene una terapia triple, definitivamente la terapia anticoagulante no es reemplazable por la terapia antiagregante cuando estamos hablando de fibrilación auricular. Entonces tú hay pacientes que definitivamente los dejas con terapia triple un mes y ahí luego lo subes con terapia dual. Y finalmente, a partir del primer año, desde el momento blanco del infarto, el paciente queda solamente con terapia anticoagulante. Es decir, si ustedes ven a estos pacientes y digan, ay, tiene un infarto, tenemos que darle aspirina. Hombre, si lleva más de un año, no le demos la aspirina. Hombre, si el paciente tiene 4 años de que le dio el infarto, no le sigamos dando la terapia dual. Y eso lo vemos muy frecuente también. Y es un dato para que tengamos clarito. La enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en el mundo. La enfermedad coronaria es una de las principales causas de consulta en urgencias. La enfermedad coronaria es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial por falla cardíaca. Debemos saber de enfermedad coronaria. Y si tú tienes una paciente que necesita terapia triple, la recomendación siempre es trata de que sea el mismo clínico que lo siga. ¿Por qué, Ángela? Porque ocurre lo siguiente. Esto no es como la receta de cocina que tú echas siempre la misma dosis y sale esto, o como están las guías. Esto va a depender mucho de la pericia del clínico que lo está viendo. Por ejemplo, yo puedo ver un paciente y dejarle terapia triple un mes y luego bajarla o 3 meses. Otro clínico puede decir, hombre, yo hubiera preferido mejor darle terapia triple 6 meses o solamente un mes, o definitivamente no darle terapia triple, sino que darle solamente terapia dual. Y puede generar dudas. Realmente que lo vea el mismo clínico. Y que ese clínico que lo vea, que sea el encargado de ganarse la confianza de su paciente para poder seguirlo manejando. Te comparto unas preguntas que nos han hecho, que he anotado por acá. Una es, ¿cuáles son los pacientes que consideramos que se benefician de la revascularización quirúrgica?